Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, buena noche, ¿cómo estás? Hola, bien, saludos a todos. Un poco triste porque ya regresamos a trabajar y fueron buenas vacaciones, al menos para mí. Sí, lo mismo pienso. Ya mañana regresamos a trabajar. Aquellos que trabajamos en la docencia, seguramente usted que nos escuche dirá, hey, yo no tuve vacaciones, pero hey, alguno de los perks de ser maestros. ¿Cómo estás, Jorge? Buena noche. Hola, buenas noches, bien. Ustedes, espero que todo bien. Bien, gracias. Y bueno, amigos, esta semana me tocó elegir el tema y quiero contarles un poco la historia de cómo nació. Pues algo raro. Fui a visitar a mi hermana y a mis padres a la ciudad de Querétaro y ya me habían contado la historia de Conin alguna vez. Entrando a la ciudad de Querétaro, hay una estatua muy grande de Conin. Y la historia es algo curiosa, que pues, más que una historia es una leyenda. Por ahí del año de 1531. Esta leyenda popular es de la batalla entre los conquistadores españoles y los chichimecas. Y Conin estaba entre ellos. Tenían los españoles, eran superados por un gran número, ¿no? Y en esta batalla se supone que lo que definió la batalla fue que cuando la batalla estaba más álgida y estaban perdiendo los españoles, el cielo se oscureció y hubo un eclipse. Y bajo este eclipse llegó en un caballo blanco aquel Salvador y al final se rindieron porque obviamente pensaron que era como una indicación de los dioses, ¿no? De que obviamente tenían que triunfar y entonces se rindieron. Obviamente esta es una leyenda porque incluso en los textos se checó y no existe tal eclipse, nunca existió un eclipse, era imposible que estuviera en esa fecha. Pero se me hizo fantástico que algo así pudiera pasar y me dediqué a buscar historias fantásticas reales. Obviamente todas están sesgadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con conflictos. Todas tienen esta parte de subir un poquito más, ¿no? Creo yo, digo, no tengo el papel en la mano para confirmarlo, pero es muy obvio que algunas de estas historias están adornadas un poquito para hacer todavía más grande las historias que sí fueron real en el caso de las que voy a contar. Entonces, si les parece, voy a proceder a contar la primera historia que traigo y luego platicamos un poquito de lo que piensan y así sucesivamente con las historias extraordinarias que realmente sucedieron. Ya vas. Y quiero iniciar con una historia muy interesante. Cuando la leí, digo, fue difícil para mí escoger porque obviamente hay muchas historias muy increíbles. Han sucedido cosas que realmente en una película se quedaría corta, ¿no? El caso de Hugh Glass, que no voy a hablar de ese caso porque es muy famoso. Hugh Glass es de esta película de Revenant, creo que se llama, en donde tiene una vida realmente increíble. Incluso se queda corta la película de todo lo que hizo esta persona que realmente parece un héroe de un videojuego, de todo lo que le sucede en la vida y cómo él logra overcome, atravesar todas estas circunstancias, ¿no? Si a usted le interesa, por ahí hay muchos lugares donde la puede ver, puede ver la película, pero no quise hablar de ella porque creo que es muy conocida. Entonces me di a la tarea y me pareció muy interesante hablar de esta historia de Qin Shi. Qin Shi era una mujer pirata que desafió las convenciones de su época y se convirtió en una de las figuras más temidas y respetadas del mundo marítimo. Ella nació en China a finales del siglo XVIII y era originalmente una prostituta que fue capturada por el famoso pirata Shen Yi. Él se enamoró de ella y la convirtió en su esposa. Desde ahí es raro porque al que la haya convertido en su esposa, el pirata no significaba que ella tuviera ningún tipo de poder. De hecho, él en la historia, él tenía muchas mujeres, ¿no? Sin embargo, el cariño que tuvo por ella, pues fue muy grande. Realmente se enamoró de ella y la convirtió prácticamente en su segundo, ¿no? Formaron una alianza de piratas que dominó los mares de China durante muchas décadas. Tras la muerte de su marido, por ahí del año de 1807, Shang Shi tomó el control de la flota pirata y demostró ser una líder astuta y despiadada. Llegó a tener una flota de más de 1,500 barcos y 80,000 hombres bajo su mando. Shang Shi se convirtió en la líder pirata más exitosa de la historia. Sin embargo, su éxito no fue gracias a la fuerza bruta solamente.
Xingxi también estableció un código de conducta estricto para su tripulación, que incluía la prohibición de saquear pueblos y ciudades que aceptaban pagar una cuota de protección. Además, estableció un sistema de compensación justo para los miembros de su tripulación, lo que la convirtió en una líder popular y respetada. Xingxi mantuvo su poder durante más de una década y durante ese tiempo se enfrentó a los imperios británico y portugués, quienes intentaron desmantelar su flota muchas veces. Incluso hay varias historias que dicen cómo intentaban atraparla y acorralarla, pero parecía que ella siempre estaba un paso adelante de todos. Ella se mantuvo firme y finalmente ella pudo negociar una amnistía con el gobierno chino en el año de 1810, lo que permitió retirarse con su riqueza y con todo su poder de manera intacta. Aunque la historia de Xingxi ha sido eclipsada por la de muchos otros piratas famosos, su legado como pirata sin duda es maravilloso y es una historia que está hasta un poquillo loca de creer cómo una mujer en esa época y además siendo pirata logró tener esa fuerza y que además a la muerte de su esposo todos los demás piratas decidieran seguirla, ¿no? Seguir esta leyenda que ella tenía y sobre todo era una mujer muy inteligente. ¿Habían escuchado la historia de Shang-Chi? Escuchado no, pero sí la conocía porque la narra, bueno, no la narra, pero Borges en su Historia Universal de la Infamia, que es uno de sus primeros libros de cuentos, cuenta la historia. Se llama algo así como Shang-Chi, la viuda pirata o la viuda pirata Shang-Chi, algo así. Y pues es Borges, entonces sea lo que sea, haya sido real o haya sido histórico, al narrarlo Borges es como para mí 10 veces mejor. Y se me quedó mucho esa historia justo porque la leí en un cuentito de Borges, que es muy breve. Los cuentos que están en la Historia Universal de la Infamia, casi todos son de gente que existió y son muy breves, pero Borges tiene la capacidad de síntesis que nadie más tiene, nadie más tuvo, probablemente nadie más tendrá. Y ahí así, en breves párrafos, te cuenta una historia completa y poderosísima. Entonces, por él, solo por él, yo sí la conocí. Muy bien, muchas gracias, Alfa. ¿La habías escuchado, Jorge? Igual, nada más. Ahora, antes de pasar a la segunda historia que tengo, ¿no les parece? Bueno, quería preguntar a Jorge y Alfa, que está un poquito adornada. Bueno, es que me hace muy difícil pensar todo lo que se habla de lo que platiqué de historia de ella, eh, siendo una mujer, ¿no? Que además era prostituta y que además, como les dije al principio de la historia, no porque fuera mujer, sino porque su esposo, que era el que tenía realmente el poder al inicio, la llegó a ser su segundo y fue su inteligencia la que le fue dando este poder. No sé qué tanto esté adornada por la leyenda, por los chinos, para hacerla esta, pues, maravillosa mujer, ¿no? Pero no deja de ser muy interesante. ¿Les parece que está un poco adornada o realmente sí pudo Pues haber yo, llegado a eso? yo creo que todas las leyendas están adornadas, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que no hay algo de verdad detrás. Sí, sí, sí. Te digo, cuando vi esta me pareció bastante increíble y dije, bueno, la voy a agregar. La Y segunda ahí historia, digo, yo la verdad no sé nada de piratas, pero me llama la atención como en otras culturas a veces ves pues en novelas y en películas, ¿no? Que hablan mucho de cómo, al menos en Occidente, luego ni siquiera dejaban subir a las mujeres a los barcos a veces porque era como mala suerte, se supone. Y pues bueno, ¿no? Al parecer China era algo completamente diferente entonces. sí, a ver, esta historia se me hizo fantástica también porque obviamente siempre relacionamos las historias de piratas con esta figura masculina, ¿no? Barba Negra, Barba Roja, etcétera. Estas grandes historias y cómo se fue quedando fuera del folclore, esta que se me hace una historia maravillosa y que además, de acuerdo a la historia, pues llegó a tener muchísimo más poder que ellos, ¿no? Y muchísima más gente bajo su control. Sin duda una historia fantástica. Pasó hace mucho tiempo, entonces realmente no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero como dice Jorge, no deja de ser bastante increíble. La Y segunda nunca historia, sabemos exactamente qué sucedió. O sea, si yo claro, ahorita me preguntas cómo me fue el lunes, te voy a contar también una historia adornada de una u otra manera. Este, el asunto es que yo solo quería añadir una pequeña cosa extra. Las historias que tenemos están adornadas, sí, pero eso no quiere decir
que sean falsas. Y también hay otra cosa que creo que no debemos olvidar. Muchas historias más extrañas, inverosímiles, increíbles han sucedido sin que nos hayamos enterado, y muchas veces las historias, la parte de la que nos enteramos tal vez es la menos increíble. Hay muchas cosas que no han quedado en el registro y hay muchas cosas que nunca nos vamos a enterar, pero si nos parece esto sorprendente, estoy seguro que ha de haber 100,000 casos más cañones de cosas que jamás podríamos haber imaginado y que nunca nos vamos a enterar. O sea, la realidad siempre supera la A la ficción. ficción. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Digo, tuve que hacer una curaduría de las que se me hicieron más interesantes, pero hay una historia también de un general ruso que literalmente salvó la vida de millones de personas porque había dentro del sistema de los misiles, eh, decía que Así, un fallo, ¿no? ajá, que estaban under attack, o sea, que lo estaban atacando los gringos. Entonces, él literalmente, él tenía que responder inmediatamente durante la Guerra Fría al ataque. Pero él cuenta que empezó a temblar y que iba a presionar el botón, pero decidió esperar cuando realmente tenía que picarle inmediatamente para responder el ataque, ¿no? Decidió esperar, y resulta que había sido un fallo. Imagínense. Sí, Digo, esa historia recuerdo que una vez la leí cuando daba clase de historia, hace ya varios años, y sí está cañona. Porque además en esa etapa, o sea, la Guerra Fría fue todo lo que le llaman en teoría de juegos el tit for tat, o sea, tú haces esto y yo te lo regreso igual. Entonces, en la Guerra Fría, en teoría, si uno de los países atacaba nuclearmente al otro primero, o sea, un first strike, entonces iba a desencadenar, pues, el pandemonio, ¿no? Entonces, sí, hubiera sido el fin del mundo quizás como lo conocemos, o sea, esos dos países hubieran desaparecido del mapa y aledaños, quizás. no, totalmente. Recuerdo otra historia que tampoco elegí de un niño de secundaria en Arabia, eh, que le decían, creo que le decían el Toro, y que era un niño muy bueno, que trataba a todos muy bien, y un día en un ataque terrorista llegó una de estas personas que tenían una bomba porque quería hacer un statement, quería entrar a la escuela y detonar la bomba, y él se dio cuenta y le disparó en los dos brazos, y aún así lo abrazó y lo logró sacar de la escuela y explotó. Entonces es un héroe, salvó la vida de todos sus compañeros y son historias, hay muchas historias que son realmente fantásticas y que se van perdiendo, ¿no? Porque pues él realmente sí fue un superhéroe, o sea, ese niño, qué coraje, qué bárbaro, qué increíble. Bueno, la otra historia que les traigo dentro de estas que escogí es la maravillosa historia de Tommy Fitzpatrick. Este hombre se hizo famoso por una hazaña que dejó a muchos con la boca abierta. Tommy nació en Nueva York en 1930 y creció en el barrio de Hell's Kitchen, ahí donde se supone que nació también Daredevil, si no me equivoco. Aunque no tuvo una educación formal, desarrolló una pasión por los aviones desde joven y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de los 50. En 1956, cuando él tenía 26 años, se encontraba en una licencia médica en Nueva York. Un día, mientras estaba en un bar, hizo una apuesta con un amigo que le cambiaría la vida porque le dijo que él podía robar un avión comercial de la compañía TWA y aterrizarlo además de manera segura en el aeropuerto de La Guardia. Tommy, él tomó la apuesta en serio. Obviamente su amigo estaba jugando, ¿no? Y comenzó a planear el robo del avión. Para su sorpresa, resultó ser mucho más fácil de lo que pensaba. En aquellos días no había tanta seguridad en los aeropuertos, obviamente, y nadie se imaginaba que alguien pudiera realmente entrar y robar un avión, y menos sin ser detectado, ¿no? Pues bueno, Tommy se subió a un avión Lockheed Constellation de la TWA que estaba estacionado en la pista, logró arrancarlo a pesar de no tener ninguna experiencia en pilotaje comercial. A medida que despegaba, las autoridades aeroportuarias se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y alertaron a la policía. Pero Tommy no se detuvo, él siguió, ¿no? Logró volar el avión de manera segura y además aterrizarlo en La Guardia como había apostado, sorprendiendo a todos los presentes. Después de desembarcar, fue inmediatamente detenido, obviamente, por la policía. Aunque Tommy Fitzpatrick fue condenado por el robo del avión, se convirtió en una leyenda, obviamente por lo que hizo, y en 1969 incluso intentó repetir la hazaña, pero fue atrapado antes de despegar porque alguien lo reconoció. Si no lo han reconocido, él vuelve a hacer esta hazaña. Tommy pasó varios años en la cárcel,
pero después de su liberación se convirtió en instructor de vuelo y trabajó como piloto privado durante muchos años. Falleció en el 2009 a la edad de 79 años, pero es una de las más grandes leyendas que tienen los pilotos de alguien tan bold, tan atrevido, que pudo hacer algo, la verdad, bastante loco, que nos parece prácticamente inverosímil que alguien diga, me puedo, y más en un bar, ¿no? De que, pues te apuesto que yo me puedo robar un avión, volarlo, además nunca haber volado un avión comercial y aterrizarlo en un aeropuerto. Hoy parece algo, bueno, no parece, es prácticamente imposible que suceda. ¿Habían escuchado esta historia? No, pero aquí en Torreón hubo un batillo que se subió a un avión, o sea, que soñaba con volar y estaba obsesionado con volar y pues era pobre, era creo que un campesino y nunca iba a poder comprar un boleto de avión. Entonces un día que vio, se metió hacia el aeropuerto y se colgó del avión, creo que se escondió en la parte de atrás del ala y así en la parte exterior el batillo se fue con todo el avión, voló y lo descubrieron hasta que aterrizaron. O sea, el vato no le pasó nada, verdaderamente, ni se desmayó por el cambio de presión, de Eso la es altura, ni real, nada. me suena muy raro. Porque Es verdad, además, o sea, lagunero. por la temperatura, nada más por la temperatura, o sea, te puedes morir. Pues así somos los laguneros, güey. Tú eres de Querétaro, pues no aguantarías. Pero este vato es de Torreón y se aguantó. Fíjate que me... Es una historia verdadera, creo que fue en los 50s. Déjenme investigar poquito. Silicerio Reyes. Ahí lo ¡Wow! checan, ahí lo checan. Ha haber sido una avioneta de esas de... A lo mejor no alcanzaba tanta altitud, evidentemente se estaba muriendo de frío. Fíjate que me recordó otra de las Tal historias vez, de pero de las... todos modos. No, sí sucedió, es increíble, y más que he sido lagunero, yo nunca lo había escuchado, qué padre. Dentro de estas historias, dentro de lo que estaba haciendo la curaduría, había otro caso, este se me hizo todavía más fantástico, pero había caso de un joven canadiense que vivía con sus amigos y poco a poco se fue haciendo como un poncillo, entonces abandonó su casa y tenía un par de amigos y lo que hacían es que se metían a las casas a robar, o sea, robaban así cosillas sin que se dieran cuenta y así lo hacían, ¿no? Pero cuenta a sus amigos, de hecho hay un documental completo de él, que le gustaba mucho volar, que era su sueño, ¿no? Entonces él fue aprendiendo, se robó unos manuales en una de las casas de unos pilotos y le empezó a gustar y empezó a estudiar los manuales y entonces empezó a robar avionetas. La primera avioneta que robó alcanzó a sobrevivir, dicen que de puro milagro porque logró volarla sin ningún problema, pero se estrelló en medio de uno de los bosques canadienses. Entonces ya la encontraron deshecha, pero se robó creo que otras 4 avionetas y el tipo nada más volaba, luego las estacionaba y seguía con su vida y nunca lo agarraron. Está documentado y es un caso fantástico. Digo, obviamente hoy en día se ve todo más difícil, pero sí, este muchacho le gustaban las avionetas y se las robaba y luego hacía de las suyas con ella, ¿no? Muy interesante. ¿Algún otro comentario de esto? Pasamos al siguiente, Jorge. No te dejé hablar. Pues no, o sea, lo que he estado pensando en las historias que has contado se parece un poco a lo que habíamos dicho en otros podcasts, como de, o sea, como esta parte que hace que especialmente, no solo, pero especialmente los hombres, o sea, los varones, hagamos las cosas más estúpidas. Sí. Pero hacerlo más estúpido para lo mejor y para lo peor, para las dos, ¿no? O sea, porque, pues sí, robarte un avión sin saberlo volar es una estupidez, ¿no? Y sí es muy atrevido, pero también es una estupidez. Pero luego también eso es lo que hizo a los hermanos Wright aventarse, a ver si volaba esa madre, ¿no? Y los anteriores a ellos. Y a algunos no les fue tan bien como a ellos sí les fue bien. Eh, lo que hace el crimen organizado para pasar droga por todos lados, o sea, Oye, eh, escuché uno hace poquito en el radio de unos tipos que hicieron un submarino. ¡Qué huevos, qué bárbaros! Obviamente era un submarino hechizo y se murieron. O sea, hacían un submarino para pasarlo y creo que ya habían incluso pasado el registro donde los podían detectar, pero ya no llegaron y se ahogaron. Pero ¿cómo llegan también a esos niveles es de que es otra atrevimiento? vez lo que les decía la vez pasada, o sea, como, o sea, los varones tenemos este rollo, pues es más riesgo, pero también puedes ganar más, ¿no? Si te sale, ganas mucho, si no te sale, te mueres. Y es un poco la historia de nuestro sexo, y lo ves en todos lados,
y lo sigues viendo en esas historias, ¿no? También el niño, yo no sabía, pero el niño que contaste que abrazó a la persona que traía las bombas, pues es también, o sea, los dos, ¿no? Tenían eso. Casi siempre es varón el que va a ir a matar gente y también casi siempre es varón el que intenta salvar gente. O sea, es el mismo mecanismo. Fíjate, vi la foto del niño y se ve, o sea, digo, obviamente no puedes juzgar a una persona por una fotografía, Pero lo vas a hacer. pero lo voy a hacer justo en este momento. Se ve que era una persona muy pacífica, o sea, se ven 4 fotografías de él y se ve así como que, vamos, a lo que voy con esto es, ¿en qué momento, además de tomar la decisión que él tomó, que obviamente no lo piensas, muchas veces reaccionas, pero cuando te dan un balazo, pues a lo mejor en ese momento decides ya no hacerlo, ¿me explico? O sea, Es cuando que ya implica un dolor y no, es que sí hay un mecanismo del cuerpo que sí hace que a veces al principio no te duela, sientes caliente. Eso, yo he escuchado como varias, pues, o sea, gente que cuenta, ¿no? De qué le pasó cuando lo balearon y al principio no lo sientes, Sí, ¿no? son O shocks sea, locales. y es eso, a lo mejor te adapta para hacer lo que tienes que hacer en el momento y luego ya Ujú. después te mueres. O si no te mueres, pues ya Lo después padeces bien, cabrón. sufres. Ajá. sí, Sí, uno de mis gran hermanos valentía de tuvo este un chico. accidente muy feo en moto hace muchos años. No lo voy a contar a detalle, pues porque es algo muy personal de él, pero sí me acuerdo que me contó cómo al principio, o sea, él iba con alguien más en una moto y al principio él estaba más preocupado por ella y no se daba cuenta de lo que le había pasado a él, o sea, como al principio no lo sentía y después le llegó el dolor. Y es así, o sea, tenemos esa reacción como tardada, pero tiene sentido porque si no, el dolor nos paralizaría y eso haría que estuviéramos más expuestos nosotros y que estuviéramos expuestos también la gente que está a nuestro cuidado. Sí, 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 sí. Y ya hasta me arrepentí de no tener su historia. Luego más adelante, si hay la oportunidad, la voy a contar porque sí es una historia muy padre la de él también. Fíjate, curiosamente, ahorita que hablas de eso de los hombres y de cómo somos bold y tomamos decisiones raras, la siguiente historia es de una mujer que cuando la leí me acordé de John Wick. Dije, ¿what? ¿Existe una John Wick versión femenina en la vida real? Y sí, esta es la historia de María, discúlpenme mi ruso, Okibranskaya. Le voy a decir Marilla, obviamente. Ella nació en el año 1905 en el pueblo de Yekaliksnokaf. Otra vez, perdón mi ruso. En el Imperio Ruso, en el año 1925 se mudó a Siberia y se casó con un soldado del Ejército Rojo. Ilya se llamaba su esposo. Juntos vivieron en diferentes lugares de la Unión Soviética. María trabajó en diferentes trabajos para ayudar a mantener a su familia. En 1941, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el esposo de María se unió al Ejército Rojo y fue enviado al frente de batalla. María, desesperada por hacer algo para ayudar a su esposo, decidió hacer algo inusual. Eh, ella, haz de cuenta que siempre le ayudaba al esposo a armar todo, ¿no? Y decidió aprender un poquito de batalla de lo que estaba haciendo su esposo. Lo curioso de esa historia viene a continuación. Se entera que matan al esposo y se entera en qué lugar y en dónde. Entonces ella entra en un shock. Fantástico. Bueno, fantástico por lo que voy a decir a continuación. Y decide vender todo lo que tenía y comprar un tanque para ir a atacar y matar a esas personas que mataron a su esposo. Comprar un tanque. Obviamente se dieron cuenta los del ejército y la detuvieron y le dijeron, no, no puedes comprar un tanque, ¿verdad? Pero después solicitó un permiso al gobierno y María compró un tanque T-34 con sus ahorros y además lo donó al Ejército Rojo. María no estaba satisfecha con lo que le habían dicho del gobierno, porque pues obviamente lo tenía que donar porque no, pues no podía manejar el tanque sin saber manejar un tanque, ¿no? Y entonces ella decidió, pues no, voy a ver qué puedo hacer para yo misma conducirlo, ¿no? María recibió el entrenamiento en el uso de tanques y se unió a la Brigada 26 de tanques. Fue la primera mujer en servir en un tanque en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial. María bautizó a su tanque Luchadora por la Patria y decoró su cañón con la inscripción Venganza por mi esposo. Les digo que es John Wick. María participó en varias batallas y demostró ser una conductora de tanque habilidosa y valiente. En una batalla por la que más se recuerda a ella,
Vitebsk. María guió a su tanque directamente hacia el fuego enemigo y logró destruir varios cañones y 3 tanques alemanes con su tanque. A pesar de ser herida varias veces, María se negó a abandonar su tanque y continuó luchando hasta que la batalla terminó. No contento con esto, una de las, ¿cómo se llaman? Creo que se llaman orugas, se había atorado. Ella obviamente ya había recibido el entrenamiento de cómo poderlo arreglar. Pues sale de su tanque y empieza a arreglarlo con el fuego enemigo. Entonces, pues los soldados que estaban con ella dentro del tanque le dijeron que se metiera, ¿verdad? Que pues obviamente no lo hiciera. Pues recibió un balazo y aún así arregló el tanque, logró subirse y lograron escapar. O sea, increíble. Después de esa batalla y por lo que les conté, María recibió la Orden de la Guerra y Patria y se convirtió en la primera mujer en recibir esta condecoración de la bandera roja. Ella continuó luchando hasta el fin de la guerra y fue condecorada con otras medallas y condecoraciones y es una de las mujeres más condecoradas en la historia de su país. Después de la guerra, María regresó a su vida civil y trabajó en una fábrica de trenes. Falleció en 1995 a la edad de 89 años, pero el legado como una heroína de guerra y mujer valiente seguirá por siempre en la historia. Esta historia se me hizo fantástica, y además de una mujer que tomó una decisión, pues no sé si valiente o realmente por sed de venganza, pero que terminó siendo una historia fantástica. ¿Qué pensamientos tienen acerca de esta historia tan peculiar? Que sí es amor y no chingaderas. ¿Dónde están esas? No, en realidad me acordé de un término, o sea, que es muy común en muchas civilizaciones, y era como la vendetta de sangre. O sea, cuando mataban a alguien de tu familia, en muchas culturas tú tenías que retribuir. O sea, me mataban a mi hijo y entonces yo tenía que ir a matarle el hijo a la familia que me mató al hijo. Lo que no sabe mucha gente es que en muchas culturas, a veces las que ponían más presión para que se cumpliera la vendetta de sangre eran las mamás, las mujeres. Ellas no iban a hacer la vendetta, pero ellas muchas veces eran las que movilizaban a sus hijos, al resto de sus hijos, o a su esposo, o a sus hermanos, o sea, a su familia, para ir a hacer la vendetta, o sea, ir a hacer esa justicia. Eh, y cuando las mujeres matan, y eso no solo es con los humanos, también pasa en el reino, en los mamíferos, las mujeres cuando más matan es justo cuando matan para proteger, pues, a uno de sus seres queridos, sobre todo a los hijos. Pero también podría pasar, pues, a lo mejor con el esposo, como en este caso, ¿no? Si es un caso muy extremo, pero pues ahí está. Pero además, También, las casualidades que se fueron dando, ¿no? Porque bueno, deja tú que haya comprado el tanque, ok, decidió comprar el tanque. Obviamente la pararon y le dijeron, oye, pues qué bueno que tienes el tanque, es tuyo, pero no lo puedes usar. Dona el tanque y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para poder manejar ese tanque? Le permiten entrar, además, me imagino que porque pues no había, obviamente cualquier soldado que se quisiera unir era bienvenido, ¿no? Le dan el entrenamiento y después su habilidad logra destruir otros 3 tanques alemanes. O sea, se me hace una historia increíble. ¿Qué Digo, la opinas, dejaron Alfa? entrar porque había donado un tanque. O sea, es como gente que no pasa a Princeton y sus Sí, papás compran un edificio, le donan un edificio a la universidad y pues ya hasta le ponen el nombre. Y el niño se graduó de Princeton. O sea, ya sí, de había regalado acuerdo. un tanque, pues. Pero lo impresionante sí es pues el nivel de habilidad que desarrolló, lo cual está perroncísimo. Y también de valentía, ¿no? O que sea, según yo en la Segunda Guerra Mundial, en específica, o sea, sobre todo en Rusia, sí había mujeres pues que agarraban rifles, o sea, y que hacían como guerra de guerrilla en contra de los alemanes, conforme ellos iban avanzando eh, pues por ese país súper frío. Entonces también es un país que tiene una cultura de mujeres fuertes. De hecho, ahorita que está la guerra de Ucrania, estaba leyendo que en Rusia es muy famosa la imagen de esta mamá muy fuerte y con mucha autoridad sobre el hijo, ¿no? Y que cuando había guerras que las mamás no consideraban que eran guerras que valían la pena, eran las mamás las que se rebelaban en contra del gobierno y hacían que los hijos no pelearan. Y al revés, cuando eran guerras que sí valían la pena ser peleadas, eran las mamás las primeras en ir a incitar al hijo como a defender la patria. Y a veces ellas mismas la defendían, o sea que también
es algo cultural interesante ahí en ese país. Oh, Una pequeña recomendación del libro de guerra que involucra a Rusia, pero no tiene nada que ver con la época, es Taras Bulba de Gogol, que es una guerra cosaco-polaca, cosacos, los rusos, contra los polacos. Es una historia, pues, de esas que sí se tienen que leer. Es maravillosísimamente bien escrita y la historia está padre, pero sobre todo lo que vale la pena y es cómo lo cuenta Gogol. Pero pues es muchísimo más antigua, nada más que ahorita me acordé del episodio familiar de lo que cuenta Márquez. Hay algo ahí de eso en esa novela. Taras Bulba de Nikolai Gogol, recomiendo yo. fíjate, antes de pasar a la última historia, haciendo esta curaduría, hay varios escritos donde ponían en duda las historias, ¿no? Esta no era una de ellas, o sea, esta está ampliamente documentada, incluso salen fotos de la viejita con sus premios y todo. Pero dentro de la historia de México, por ejemplo, donde no hay muchos documentos que prueben que lo existió, que me pareció interesante, por lo menos ponerlo ahí, porque cuando leí dije, ah, mira, es la historia de los niños héroes. O sea, según esto, pues es más el folclore, o sea, es más una leyenda realmente que haya sucedido la historia de los niños héroes como nos la contaron a nosotros, ¿no? No hay muchos registros ni de los cadetes ni de las cosas que se supone que hicieron ellos. Obviamente de la invasión sí, de esa batalla sí, pero de esa pequeña historia y de lo que sucedió y que este niño que se envolvió en la bandera y todo esto, no. De hecho, hay varios documentos que dicen que no, pues que realmente es más Pues un tiene folclore. sentido, ¿no? O sea, Claro, perdimos de manera tan apabullante que teníamos que recuperar face, o sea, ahí como la reputación de alguna manera y puede ser a través de una historia. claro, Hay y no, maneras de perder, ¿no? Hasta no, en el no deja de llamar fútbol. la atención, ¿no? Que pues es una de las historias que más, pues obviamente se enseñan en las escuelas primarias, más a nosotros en nuestra época, los niños héroes, y resulta, me pareció muy interesante ver que no hay, pues realmente muchos documentos que avalen que haya sucedido, por lo menos así, es más, ni los nombres. Pero bueno, eso lo dejo ahí. El último tema, bueno, tengo otros dos, pero vamos a ver ahorita cómo andamos de tiempo. El que elegí como último, si tenemos tiempo, les cuento la otra. Me acordé mucho de ti, Jorge, porque está bien loco. Cuando lo leí dije, wow, les voy a hablar de la fascinante historia de Ron James, perdón, Ron Jones. A lo mejor has escuchado esta historia, la voy a contar. Él era un maestro de historia de la preparatoria que creó un experimento social en su aula y se convirtió en un fenómeno mundial. De hecho, por ahí creo que también hay una película y está ampliamente documentado lo que sucedió con él. En 1967, Ron Jones era un joven maestro de historia en Coverly High School en Palo Alto, California. Como parte de su plan de lecciones sobre el Holocausto, decidió hacer un experimento social para mostrar a sus estudiantes cómo la gente común podía ser influenciada por la propaganda y el autoritarismo. Jones creó un movimiento llamado The Third Wave o la tercera ola, que se basa en la idea de que los estudiantes debían ser más disciplinados, trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Creó un uniforme para los estudiantes, les dio un saludo especial y les enseñó a marchar juntos, trabajar en equipo, todo esto, ¿no? Los estudiantes se entusiasmaron rápidamente con el movimiento y comenzaron a tomarlo en serio. Es muy interesante porque cuando empecé a leer, empezó muy sencillo. Dijo, bueno, vamos a hacer algo muy diferente y empezó con un ejercicio de unos aplausos, ¿no? Y luego un ejercicio de correr. Todos los alumnos estaban así como que muy raros. Y empezó con estos ejercicios físicos y luego los alumnos se fueron entusiasmando porque les empezó a preguntar, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Alguien tiene una idea? Y empezaron a colaborar y decirle, y si tomamos el tiempo, los empezó a involucrar y los empezó a meter en esto, ¿no? Y luego se fueron metiendo tanto en la idea que ya hasta tenía como tres de alumnos que eran como sus guardaespaldas, o sea, que siempre estaban atrás de él y cuando entraba a las aulas, se ponían en la puerta para cuidar que él estuviera bien. En varias ocasiones el director durante todo este experimento le dijo, oye, esto se está saliendo de control, pero te voy a dar oportunidad de que termines con tu experimento, pero se empezó a poner muy loco. El experimento empezó a salirse de control cuando los estudiantes comenzaron a denunciar a sus compañeros que no seguían las reglas que tenían en esta tercera ola, ¿no? Y cuando los padres comenzaron a llamar a Jones para preguntarle sobre el movimiento, Jones decidió terminar el experimento después de 5 días, pero los estudiantes se resistieron y exigieron que continuara con el experimento que él tenía porque
ellos consideraban que ya tenían por fin una identidad. El experimento se convirtió en un fenómeno internacional después de que un periodista local cubrió la historia y pronto los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a interesarse en el experimento. El experimento se convirtió en un libro y en una película, como les comentaba, y Jones se convirtió en un orador público popular sobre temas como el autoritarismo y la propaganda. Sin embargo, Jones también enfrentó críticas por su experimento, acusándolo de ser irresponsable y peligroso. Jones admitió que no había previsto la magnitud del movimiento que había creado y que el experimento había sido un error. Por ahí hay un episodio también creo que de Leyendas Legendarias completo de esto y por ahí vi, hay hay mucho documentado de este experimento, pero lo que está más loco es que únicamente lo hizo por 5 días y todos los alumnos en su clase ya estaban súper metidos a esta ideología y prácticamente, pues sí, o sea, ellos pensaban que ya su clase era la mejor de todas y que eran los mejores estudiantes con todo lo que él empezó a hacer con su experimento, que se me hizo súper loco cuando lo leí. Si a usted le interesa, les digo, hay por ahí muchos documentales, hay una película y por ahí un capítulo de Leyendas Legendarias, si a ustedes les interesa. ¿Habías escuchado algo de esto, Jorge? Fíjate que, o sea, a lo mejor alguna vez lo leí como nada más referenciado, pero no había leído directamente el experimento. Sí, está bien loco. La verdad es que luego por ahí, si tengo también paso aquí la información en el capítulo para que puedan escucharlo completo. Realmente se le salió de las manos y está súper loco. Alfa, ¿tú habías escuchado algo de esto? Sí, y nada más señalar que no es que los chavos estuvieran metidos en la ideología. Es más bien, en general las ideologías son más una racionalización de principios muchísimo más primitivos y tribales en los que vamos reaccionando y nos vamos encontrando y nos vamos de alguna manera primitivamente enlazando como en redes de reacción. Y es eso, o sea, básicamente fue una reacción tribal justificada de alguna manera racionalizada con eso, que así es como funcionan los principios de autoritario o fascistas, el que tú me quieras decir. Y muchos otros que incluso normalmente no consideramos de esa manera, también funcionan con esos mismos principios. Y tiene mucho que ver con eso, una búsqueda, a ver, es que por supuesto que es peligroso, erróneo, irresponsable lo que hizo, porque estás tratando con gente que está en una etapa tan vulnerable en la búsqueda de una identidad y se las estás ofreciendo con el refuerzo de una autoridad que les está diciendo que son superiores y que son mejores y todo eso, pues qué niño o qué chavo, qué adolescente no se va a tomar de ahí. Y pues no es su culpa, es culpa de la persona que le hizo creer que tenía ese poder. Sobre todo también porque yo insisto, no tiene nada de malo que el ser humano busque poder. Tiene malo luego cómo lo buscamos y los medios por los que queremos acceder a ese poder. Entonces, ese tipo de atajos, ese tipo de circunstancias, por supuesto que van a envenenar o van a transformar de una manera terrible la mente de un adolescente. Entonces, a ver, pues yo creo que es dos cosas. Sí es irresponsable, sí estuvo mal, sí fue un error, pero sí funciona para demostrar el punto. Sí, demostró Entonces, su punto. y sí, ese es también uno de los principios de la ética en donde dice, pues con los humanos no se experimenta. Porque puede que sí que demuestres el punto, pero ¿a qué costo? Al costo de una vida humana hay que tener niveles, hay que tener una estructura en donde la vida humana es más importante que cualquier punto teórico o que cualquier experimento. Entonces, ha sido un debate histórico, no solo en lo social, que en lo social creo que es lo menos importante, sino en lo biológico y en la medicina. Si pudiéramos experimentar con seres humanos, estaremos ya del otro lado completamente, pero aguas. O sea, Sí, imagínate de acuerdo. que en el primer momento en que un gobierno acepte así descaradamente la experimentación en seres humanos, si este señor se le salió en 5 días de control, a la humanidad se le va a salir en un día completito. Yo digo, sí lo hacemos, ¿no? Nada más que lo Sí, hacemos con ciertos exactamente, límites. por De hecho, supuesto, mientras más te vas atrás en las décadas, te encuentras los experimentos más brutales, pues porque había menos controles. totalmente.
No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Mira, me acordé de un reel que ayer estaba viendo en Instagram, que estaban entrevistando a Elon Musk y era un podcast y le hacían preguntas acerca de la clonación de unos animales y él decía, no, es que ya se puede. Incluso dio el nombre de la página en Estados Unidos donde ya puedes clonar a tu mascota, o sea, la mascota que tú amas mucho y que está a punto de morir, pues la clonas y se supone que pues tiene obviamente su mismo código genético, ¿no? Entonces le empiezan a cuestionar y dice, oye, pero pues entonces realmente la clonación humana ya es posible con la tecnología que... Y luego se ve visiblemente cómo él se empieza a poner muy nervioso y dice, no, sí, sí se puede, pues no es ético y no está permitido y no, pues no, o sea, se empieza como que él mismo te da a entender que ya lo hacen, ¿no? Sin aceptarlo. Entonces, pues sí, sí, tienes razón totalmente. Ojalá y esas barreras de la ética, pues sigan, porque bueno, también cuántos experimentos no sabemos y cuántas situaciones que ya han pasado, pues realmente no sabemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la experimentación y sobre todo ahora con esto de la clonación. Y bueno, creo que ya mejor voy a dejar para otra ocasión la otra historia que traigo. Y nada más para cerrar el programa, ¿ustedes se acuerdan de alguna historia fantástica o de algo? ¿Sabes qué? Me acordé mucho de ti, Alfa, también cuando estaba investigando esto, porque la historia que contaste en aquel podcast maravilloso, que de hecho es de mis favoritos, dentro de nuestro podcast de la iglesia y de estas tres personas que estaban colgadas afuera de la La iglesia, rebelión de Munster. se me hizo increíble. Dije, no, o sea, por ejemplo, esa podría totalmente entrar. Había otras historias Mm. que estuve viendo también de casos donde la gente, creo que también por ahí la contó Jorge, empezaron a bailar y se empezaron hasta a morir. Hubo un par de casos que estuvieron, de personas que murieron por seguir bailando. Hay uno también de risa, que empezó a haber una risa colectiva. Hay muchos casos muy locos. ¿Ustedes se acuerdan de alguno? Y si no, bueno, pues ya para poder concluir el programa. Jorge, ¿te acuerdas de alguno o Alfa? Jorge. Bueno, yo más bien, en vez de hablar de un caso, quiero decir algo que me recordó al último caso que contaste del profesor Dave. Igual y nos van a cancelar, pero bueno. Así que voy a ser muy puntual en decir de quién es la opinión. Hay un libro que se llama Trans, de una autora que se llama Helen Joyce, y ella es muy crítica como del lobby, o sea, no de la gente trans, sino del lobby trans y de cosas que está haciendo el lobby trans. Y entonces hace un análisis de ese fenómeno y dice que, o sea, ella acepta que existen personas que realmente su cerebro es como si tuvieran el cerebro del otro sexo, ¿no? O sea, que eso existe, pero que existe como en una pequeña cantidad, en un pequeño porcentaje, pero que algo sucedía en los últimos años que hizo que se exponenciara, o sea, eso, o sea, que muchísima gente siente que está en el cuerpo equivocado. Eh, y entonces su libro es de eso, y empieza a hacer un análisis, por ejemplo, de casos similares en la historia, y uno de ellos Te estás cuenta, escuchando muy lejos, como que se perdió la calidad de tu micrófono o algo pasó. a ver, Es Dios el que quiere que no continúes con esas historias, Urge. Un sí, poquito de ya me están temor de Dios te hace cancelando. falta. Ándale. Ya te Ya te escucharon bien. escuchas bien. Entonces, cuenta, por ejemplo, y este ya lo había yo leído en otro lado. Ya ven este rollo como de la personalidad múltiple, ¿no? La gente que, o sea, como civil, la gente que dicen que tiene personalidades múltiples. Bueno, cuando se puso de moda eso de repente, o sea, se puso de moda y resulta que empezaron a haber un chorro de casos de la nada, ¿no? Cuando antes era un fenómeno rarísimo. Y se hicieron varios estudios que lo que apuntaban era a que eh, el hecho de ser tan popular el término hizo que mucha gente empezara a comportarse de esa forma y creyera que en realidad tenía personalidad múltiple. Eh, y ella dice que es algo similar a lo que está pasando con el fenómeno trans. Dice eh, que por estudios que se han hecho se han dado cuenta que luego ahorita está pasando que muchos niños y adolescentes que tienden, por ejemplo, tienen
un tipo de autismo, pero como en niveles bajos, o sea, que son funcionales, o que tienen otros problemas psicológicos, por ejemplo, depresión severa o cosas de ese tipo, que luego son más, es más fácil que caigan ahorita en sentirse como que están en el cuerpo equivocado, pero que es justamente a través como pues de toda la cultura que se está creando, sobre todo en el Internet. Y menciona que empezó en Tumblr, o sea, que en Tumblr fue donde se empezaron a poner de moda, por ejemplo, todos los diferentes como etiquetas, ¿no? O sea, para qué tipo de pronombres tienes, por ejemplo, o qué tipo de preferencias sexuales tienes o todo eso. O sea, por ejemplo, la gente que dice que es no binaria, o la gente que dice que es asexual, o la gente que dice que es fluido, etcétera, 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 ¿no? Y entonces que muchos adolescentes empezaron ahí a encontrar una explicación a lo que les pasaba, ¿no? O sea, como adolescentes que se sentían muy mal con su vida, que no sentían, no podían explicarse qué es lo que estaba mal con ellos, que sus papás no los podían ayudar, que cuando los llegaban a llevar a terapia no los ayudaban tan bien. Y entonces de repente en ese espacio virtual encontraban pues explicaciones que le daban un sentido a lo que les estaba pasando, ¿no? O sea, que les decía, te sientes así, pero porque no estás viviendo en el cuerpo adecuado eh, o con la identificación adecuada. Y entonces ella dice, se empezó a hacer muy fuerte esa ideología y además los adolescentes de esa forma ya entienden lo que les pasa y al mismo tiempo es algo que no es culpa de ellos, entonces también pueden como, es algo que no es culpa de ellos y que además tiene una cura pues mágica, ¿no? Que es pues transición, o sea, como una cura muy específica. Y entonces ella cree que por eso ahorita crecieron de manera exponencial esos números, no porque realmente la mayoría de ellos sí sea gente trans, o sea, como ese personaje pequeño que había antes, sino más bien, pues porque se empezó a replicar eso a través del Internet y de persona a persona y ya ahorita se hizo algo muy fuerte. Eh, y, y bueno, no me quiero meter más en el tema porque es complejo, pero es justo eso, o sea, así lo explica ella, que se dio ese fenómeno. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. ¿Algunas palabras finales, Alfa, o ya cerramos? Bueno, Yo todo bien. perfecto. Amigos, y bueno, cuéntenos si ustedes recuerdan alguna historia fantástica que realmente haya sucedido en la historia o de algún suceso fascinante y así loco que recuerden que haya pasado. Pónganlo ahí en los comentarios de YouTube. Como siempre, agradecemos que estén aquí viéndonos. Si usted piensa que este contenido es del agrado de usted y puede recomendarle a alguien que crea que le puede gustar, se lo agradeceríamos. Y nos vemos aquí la próxima semana en este su podcast de la risa y el olvido. Muchas gracias.